la frase prohibida. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando su voz rompió la quietud de la casa. La frase escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla, cargada de un veneno que no sabía que llevaba dentro. Nunca debía haberme casado contigo. El aire se congeló. Su esposo, sentado al otro lado de la mesa, levantó la mirada, incrédulo, con los ojos entrecerrados por el cansancio y el peso de la tensión acumulada en los últimos meses. Habían discutido antes, sí, pero nunca algo así. Esa frase no era un golpe, era una bomba que había explotado en el centro de su vida. Ella lo observó, casi temblando, preguntándose de dónde había salido esa sentencia. Era algo que nunca había pensado tan claramente, y, sin embargo, ahora que lo había dicho, sentía que había estado guardado dentro de ella durante años, esperando el momento justo para liberarse. La memoria comenzó a arrastrarla hacia el pasado, hacia el inicio de todo. 10 años atrás, el mundo parecía lleno de promesas. Recordó el día en que conoció a Christian en una cafetería abarrotada. Él llevaba una sonrisa fácil y una chaqueta de cuero que lo hacía destacar entre la multitud. Ella, por aquel entonces, era una joven llena de sueños y ambiciones. Trabajaba como diseñadora gráfica y soñaba con abrir su propio estudio algún día. La conexión entre ambos fue instantánea, como un relámpago que atraviesa el cielo en una tormenta de verano. Las primeras semanas fueron un torbellino de risas, conversaciones profundas y promesas que parecían indestructibles. Pero, mirando atrás, se dio cuenta de que incluso en esos momentos había señales que había ignorado. Christian siempre tenía una manera de desviar las conversaciones importantes. Cuando ella hablaba de sus metas, él cambiaba el tema hacia cosas más ligeras, como sus planes para el fin de semana. Pero en aquel entonces, lo interpretó como un deseo de vivir el presente, una actitud que ella envidiaba. El recuerdo saltó hacia el día de su boda, un evento pequeño pero lleno de alegría. Se casaron en un jardín bajo el cielo despejado, rodeados de amigos y familiares. Ella recordó el nudo en su estómago mientras caminaba hacia el altar, pero lo atribuyó a los nervios normales de cualquier novia. Nunca se detuvo a pensar si ese nudo era una señal de algo más profundo, algo que su subconsciente ya sabía pero que su corazón no quería admitir. De vuelta al presente, la cocina estaba en silencio salvo por el leve zumbido del refrigerador. Christian no dijo nada. Seguía mirándola, como si no pudiera decidir si había escuchado bien o si debía ignorar sus palabras. ¿Qué dijiste?, murmuró finalmente, con un tono bajo pero cargado de incredulidad. Ella desvió la mirada, pero no podía echarse atrás ahora. Había algo desgarradoramente liberador en decir la verdad después de tanto tiempo. Lo que escuchaste, respondió, con la voz apenas temblorosa. A veces me pregunto si esto, nosotros, fue un error desde el principio. Su confesión la golpeó tanto como a él. De repente, las grietas que había ignorado durante años se hicieron visibles. Los momentos en que sintió que no estaba siendo escuchada, los sacrificios que había hecho sin recibir nada a cambio. Las veces que se despertó en medio de la noche sintiendo que estaba completamente sola a pesar de tener a alguien durmiendo a su lado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decirlo ahora?, preguntó él, su voz mezclando enojo y una vulnerabilidad que ella rara vez había visto. La respuesta no era sencilla. Quizás había sido la acumulación de pequeñas decepciones, o tal vez fue la última discusión que tuvieron sobre el futuro que nunca llegaron a planear juntos. Pero lo cierto era que la frase había salido porque ya no podía soportar el peso de su silencio. A medida que avanzaba la noche, la conversación se convirtió en un campo de batalla emocional. Él arrojó reproches, recordándole todos los momentos en que la apoyó, en que renunció a cosas por ella. Ella, a su vez, mencionó las veces que sintió que sus propios sueños eran secundarios en su relación. El amanecer los encontró agotados, con lágrimas en los ojos y un abismo cada vez más grande entre ellos. Pero, para ella, algo había cambiado. Decir esas palabras, tan dolorosas como eran, también le habían dado un destello de claridad. Por primera vez, estaba lista para enfrentarse a la verdad de su relación, sin importar cuán desgarradora fuera. Mientras el sol comenzaba a iluminar la cocina, ella se preguntó si esas palabras eran el principio del final o el inicio de una nueva comprensión de sí misma. Pero lo único que sabía con certeza era que no podía volver atrás.
La frase estaba dicha, y las sombras que habían estado escondidas durante tanto tiempo ahora estaban al descubierto. El muro de la rutina. El sonido del despertador perforó el silencio de la habitación como un cuchillo. Eran las 6 de la mañana, y el día comenzaba de la misma manera que lo había hecho durante los últimos 8 años. Sin emoción, sin sorpresas, sin el más mínimo destello de algo que rompiera el molde de la monotonía. Ella se giró en la cama, mirando a Christian, quien seguía dormido, su respiración pesada llenando el aire. Por un instante, quiso despertarlo, tomarlo de los hombros y gritarle, ¿te das cuenta de lo muertos que estamos? Pero, como cada mañana, reprimió ese impulso. En cambio, se levantó, arrastrando los pies hacia la cocina mientras el frío del suelo la sacaba lentamente de su sopor. El café comenzó a burbujear en la cafetera, llenando la habitación con un aroma que solía ser reconfortante, pero que ahora era solo otro recordatorio de la rutina que la asfixiaba. Se apoyó en el mostrador y dejó que su mente vagara hacia los primeros años de su matrimonio, cuando los días eran impredecibles, y la pasión llenaba cada rincón de su vida. Ahora, esa pasión era un recuerdo distante, enterrado bajo montañas de responsabilidades, facturas y silencios incómodos. Cuando Christian apareció en la cocina, luciendo igual de cansado que ella, apenas intercambiaron un saludo. Él tomó su café sin mirarla, revisando su teléfono como si fuera una extensión de su mano. Ella lo observó por unos segundos, buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado. Pero todo lo que vio fue una figura apagada, atrapada en el mismo ciclo interminable que ella. El día transcurrió como un desfile interminable de tareas mundanas. En el trabajo, ella cumplió con sus obligaciones sin entusiasmo, respondiendo correos y atendiendo reuniones que no despertaban ni la más mínima chispa de interés. Durante el almuerzo, escuchó a sus compañeras de oficina hablar sobre sus vidas con un entusiasmo que le resultaba ajeno. Una de ellas, recién casada, describía con emoción los planes para su primera Navidad juntos. Otra hablaba de un viaje que había planeado con su pareja, sus ojos brillando con anticipación. Por un momento, quiso unirse a la conversación, compartir algo sobre su propia vida. Pero, ¿qué podía decir? Que su matrimonio se había convertido en un contrato silencioso, donde ambos coexistían sin tocarse realmente. Se limitó a asentir, fingiendo una sonrisa mientras una sensación de vacío crecía en su interior. Cuando llegó a casa esa noche, el silencio fue lo primero que la golpeó. Christian estaba en la sala, mirando un partido en la televisión, con una cerveza en la mano. Ella lo saludó, pero su respuesta fue un murmullo distraído, sin apartar los ojos de la pantalla. La rabia comenzó a hervir bajo la superficie, una furia acumulada que llevaba años creciendo. Decidió romper la rutina por una vez. Caminó hacia él, se paró frente al televisor y dijo, con un tono más desafiante del que pretendía, ¿podemos hablar? Él levantó la mirada, claramente irritado. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre esto. ¿No te das cuenta de que estamos atrapados? Que vivimos como si fuéramos dos extraños compartiendo un techo. Christian dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco. ¿Otra vez con esto? Siempre estás buscando problemas donde no los hay. ¿Qué esperas de mí? Trabajo duro, pago las cuentas, hago mi parte. ¿Qué más quieres? La respuesta la golpeó como un puñetazo. ¿Era eso todo lo que él veía en su relación? Una transacción, una serie de obligaciones cumplidas sin emoción ni conexión. Quiero sentir que todavía estamos vivos, Christian. Que todavía nos importamos. Pero cada día es igual que el anterior. Nos estamos desvaneciendo, y ni siquiera parece que te importe. La discusión se intensificó rápidamente. Palabras llenas de reproches y resentimientos reprimidos comenzaron a volar entre ellos. Ella le recordó las veces que intentó hablar, las ocasiones en que propuso salir, viajar, hacer algo para romper la rutina, y como él siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Él, a su vez, le recriminó su constante insatisfacción, su incapacidad para apreciar lo que tenían. Cuando finalmente se quedó sin palabras, ambos se miraron en un silencio tenso, el sonido del televisor llenando el espacio entre ellos. Ella sintió un nudo en la garganta, una mezcla de frustración, tristeza y una extraña sensación de pérdida. Esa noche, mientras yacía en la cama,
con Christian durmiendo a su lado como si nada hubiera pasado, no pudo evitar preguntarse cuánto más podría soportar. Sentía que la rutina era un muro que los había separado, un obstáculo que crecía con cada día que pasaba sin ser confrontado. Y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podrían derribarlo. En la oscuridad, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no tenía idea de cómo hacerlo. La rutina era una prisión, y ella estaba atrapada, incapaz de encontrar la salida. El reflejo en el espejo. Era sábado por la mañana cuando Pamela, empapada en sudor después de un intento fallido de dormir, decidió salir a caminar. Las paredes de su casa parecían cerrar el paso al aire. El silencio de Christian era como una cadena invisible que la asfixiaba. Vestida con ropa deportiva que no usaba desde hacía meses, caminó sin rumbo por las calles del vecindario, intentando calmar la tormenta en su mente. El sol golpeaba con fuerza, y las aceras estaban salpicadas de familias paseando y parejas riendo juntas. La visión de esas escenas le provocaba un dolor punzante en el pecho. Se preguntó si alguna vez había sido una de esas mujeres felices, caminando del brazo de alguien con quien compartía sueños y risas. Fue entonces cuando, por casualidad, se cruzó con Elena. No se habían visto en años, desde antes de que Pamela se casara. Elena era una amiga de la universidad, la persona que siempre había admirado por su carácter indomable y su habilidad para enfrentar la vida con valentía. Estaba sentada en la terraza de un café, escribiendo en un cuaderno, y cuando Pamela la vio, algo en su interior se encendió. Elena, llamó, sintiéndose más emocionada de lo que esperaba. Elena levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa. Pamela. ¿Cuánto tiempo? El reencuentro fue cálido, lleno de risas nostálgicas y un repaso apresurado de los años que habían pasado. Pero mientras Elena hablaba de sus viajes, su negocio y su vida llena de experiencias, Pamela sintió una punzada de envidia. Cada palabra de Elena parecía una celebración de libertad, mientras que cada palabra que salía de los labios de Pamela era una justificación de por qué su vida estaba tan vacía. ¿Y tú, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Pamela titubeó. Podría haber mentido, decir que todo iba bien, que su matrimonio era sólido y que estaba feliz. Pero algo en los ojos de Elena la desarmó. Estoy sobreviviendo, creo. Mi vida no es lo que imaginé. Elena no necesitó más explicaciones. Tomó la mano de Pamela y le dio un apretón, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Esa tarde, después de despedirse de Elena, Pamela regresó a casa con una sensación extraña. Subió al baño y se paró frente al espejo. No había tenido tiempo de arreglarse después de la caminata. Su cabello estaba desordenado, su rostro mostraba el cansancio de una semana que parecía haberse extendido por años. Se miró detenidamente, como si buscara algo más allá de su reflejo. Su mente comenzó a bombardearla con imágenes del pasado, una joven de cabello brillante y ojos llenos de esperanza, la mujer que alguna vez soñó con tener una vida diferente. La comparación entre quien era y quien se había convertido la golpeó con fuerza. ¿Qué te pasó?, o susurró, casi como si estuviera hablando con alguien más. Los recuerdos volvieron a invadirla. Recordó los proyectos que había abandonado cuando se casó, las oportunidades que dejó pasar porque siempre había algo más urgente que atender. Las tardes en que quería salir a explorar el mundo, pero terminó cediendo a la comodidad de quedarse en casa viendo la televisión con Christian. El reflejo parecía acosarla, mostrarle todas las veces que eligió la rutina por encima de su felicidad. Pero también le mostró algo más, la chispa de insatisfacción que había crecido en su interior, la fuerza que la había llevado a pronunciar aquellas palabras hirientes días atrás. Tal vez, después de todo, aún quedaba algo de esa Pamela soñadora en su interior. Esa noche, decidió hacer algo que no había hecho en años. Abrió una vieja caja que tenía guardada en el armario, llena de recuerdos de su juventud. Dentro encontró fotografías, cartas y un diario que había dejado de escribir cuando se casó. Mientras hojeaba las páginas, se reencontró con la versión de sí misma que había sido antes de Christian. Las palabras en el diario eran un torbellino de emociones, sueños grandes, ideas que alguna vez consideró imposibles y confesiones llenas de valentía. Nunca permitiré que nadie apague mi voz, había escrito en una entrada.
Leer esas palabras fue como recibir una bofetada. Mientras pasaba las páginas, encontró algo que la dejó sin aliento, una lista de cosas que quería hacer antes de cumplir los 30 años. Muchas de ellas seguían sin cumplirse, enterradas bajo los años de rutina y conformidad. Viajar sola, aprender un nuevo idioma, escribir un libro. Cada ítem de la lista parecía un recordatorio de lo lejos que estaba de la vida que una vez quiso. Pamela cerró el diario con un suspiro profundo, sintiendo una mezcla de arrepentimiento y determinación. Su reflejo en el espejo ya no era solo un recordatorio de lo que había perdido, ahora era un desafío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a adrenalina. Quería cambiar, romper el muro que la había contenido durante tanto tiempo. Pero sabía que no sería fácil. El peso de los años de rutina seguía aplastándola, y las sombras de su relación con Christian no desaparecerían de un día para otro. Se miró al espejo una vez más, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una chispa de rebeldía que no había sentido en años. No voy a seguir desapareciendo, pensó. Voy a recuperar a esa mujer que veo en estas páginas. Y esta vez, no voy a dejar que nadie me detenga. Esa noche, Pamela escribió una nueva entrada en su diario. No era una lista de sueños ni una promesa de cambios drásticos. Era una declaración simple, pero poderosa. Estoy viva. Y quiero volver a sentirlo. Secretos entre sombras. La noche envolvía la casa en un manto inquietante de silencio. Pamela se encontraba en la sala, iluminada únicamente por la tenue luz de la lámpara del rincón. En sus manos tenía una caja que había encontrado en el armario del dormitorio mientras buscaba su suéter favorito. Era una caja pequeña, de madera oscura, con cerradura, pero había estado abierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla después de usarla. La caja no era suya. Nunca la había visto antes, y esa simple verdad encendió una alarma en su interior. Sabía que pertenecía a Christian, pero algo en su interior le decía que no quería que ella la encontrara. Se sentó en el sofá con el corazón latiendo con fuerza, dudando entre abrirla o dejarla donde estaba. Pero la curiosidad, alimentada por años de sospechas no pronunciadas y silencios incómodos, fue más fuerte. Respiró hondo, levantó la tapa, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Dentro había un manojo de papeles, fotografías y una pequeña libreta negra con las iniciales DM grabadas en la cubierta. Las fotos eran viejas, algunas de ellas claramente tomadas antes de que Christian la conociera, pero otras eran recientes, de lugares que Pamela no recordaba haber visitado con él. Había una en particular que llamó su atención. Christian estaba en una playa, sonriendo junto a una mujer que Pamela no conocía. Sus manos comenzaron a temblar mientras sacaba la libreta. La abrió lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y notas aparentemente sin sentido, pero luego comenzó a leer fragmentos que parecían partes de una carta o un diario. No puedo seguir pretendiendo. Cada día es más difícil mirarla a los ojos sin sentir este peso en el pecho. Sé que debería decirle la verdad, pero no sé cómo empezar. Si Pamela supiera lo que llevo cargando, probablemente me odiaría para siempre. Las palabras eran como cuchillos clavándose en su pecho. ¿Qué estaba escondiendo Christian? ¿Qué verdad podía ser tan devastadora como para hacerle escribir algo así? Las horas pasaron mientras Pamela leía, revisaba las fotos y trataba de unir las piezas. Había nombres y lugares que no reconocía, menciones e encuentros que no cuadraban con los horarios de Christian. Pero lo peor fue cuando encontró un recibo fechado hacía apenas un mes, una reserva en un hotel que ella sabía que nunca habían visitado juntos. Su mente estaba en caos. La rabia, la tristeza y la confusión se mezclaban, creando un huracán de emociones que la dejó paralizada por momentos. Pero en el fondo de todo eso, una pregunta persistía: ¿quién era realmente Christian? Cuando finalmente escuchó el ruido de las llaves en la puerta, su corazón dio un vuelco. Christian entró con su expresión habitual de cansancio, dejando su mochila en el suelo antes de darse cuenta de que Pamela lo estaba esperando en la sala. ¿Qué haces despierta?, preguntó, desconcertado. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la caja y la sostuvo frente a él. ¿Qué es esto, Christian? El color desapareció de su rostro.
Su reacción confirmó lo que Pamela ya temía. Esto era algo que no debía haber descubierto. ¿Dónde encontraste eso?, murmuró, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. Eso no importa. Lo que importa es lo que hay dentro. Fotos, cartas, reservas de hotel. ¿Quién es la mujer de la playa? ¿Qué significa todo esto? Christian retrocedió un paso, como si las palabras de Pamela fueran un golpe físico. No es lo que piensas, dijo finalmente, pero su tono no era convincente. Entonces explícame, Christian. Porque lo que veo aquí es un hombre que me ha estado mintiendo durante años. Él se pasó las manos por el cabello, visiblemente nervioso. No quería que te enteraras de esta manera. Yo iba a explicártelo, pero... ¿Explicarme qué? Pamela lo interrumpió, su voz al borde de quebrarse. ¿Qué me has estado escondiendo? Finalmente, Christian se desplomó en el sofá, como si el peso de sus secretos hubiera caído de golpe sobre él. No es otra mujer, dijo en voz baja, pero Pamela no pudo evitar notar cómo evitaba mirarla a los ojos. Es algo que hice antes de conocerte. Algo que me ha perseguido desde entonces. Pamela sintió una mezcla de alivio y nueva confusión. ¿Qué hiciste, Christian? ¿Qué puede ser tan terrible como para ocultármelo durante tanto tiempo? Yo estuve involucrado en algo ilegal, confesó, su voz apenas un susurro. Fue antes de que nos conociéramos. Me prometí a mí mismo que lo dejaría atrás, que construiría una nueva vida contigo. Pero alguien del pasado reapareció hace unos meses, amenazando con revelar todo si no hacía lo que pedían. Las palabras de Christian la dejaron helada. Nunca habría imaginado algo así. ¿Qué tipo de cosas ilegales? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque quería protegerte, respondió, finalmente mirándola a los ojos. No quería que te vieras arrastrada a esto. Pero ahora, parece que ya no tengo elección. Pamela lo miró, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que creía saber sobre su esposo era una mentira, una fachada cuidadosamente construida para ocultar una verdad que ahora se cernía sobre ellos como una sombra ineludible. Esa noche, mientras Christian intentaba explicarle más detalles, Pamela apenas podía concentrarse. Su mente estaba atrapada en una maraña de emociones contradictorias: miedo, traición, rabia y, sorprendentemente, una chispa de comprensión. Aunque odiaba admitirlo, parte de ella quería entenderlo, quería saber qué tan profundo era el abismo que los separaba. Cuando finalmente se quedó sola en la sala, con la caja aún en sus manos, Pamela supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado un umbral, y ahora se encontraba en un mundo lleno de sombras, donde los secretos y las mentiras eran tan reales como el hombre al que una vez creyó conocer. La espiral del arrepentimiento. Pamela despertó antes del amanecer, como si el peso de lo descubierto la hubiera sacado del sueño a empujones. La casa estaba en completo silencio, excepto por el sonido rítmico del ventilador en el techo. A su lado, Christian dormía profundamente, su rostro ajeno a la tormenta que había desatado la noche anterior. Ella se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido, y se dirigió a la cocina. Su mente era un torbellino de pensamientos. Los secretos que Christian había confesado eran como un virus, invadiendo cada rincón de su mente, infectando sus recuerdos. Cada vez que intentaba recordar un momento feliz entre ellos, los nuevos descubrimientos lo contaminaban. Abrió la caja una vez más, esta vez dispuesta a buscar respuestas en las sombras. Había algo que no encajaba, una verdad que aún no podía descifrar. Mientras repasaba los documentos y las fotos, su mirada se detuvo en un papel que no había notado antes, un extracto bancario con un nombre que no reconocía. ¿Quién es Héctor Vargas?, pensó. Ese nombre aparecía varias veces en los documentos, asociado a transferencias de dinero y citas en lugares que le parecían sospechosos. Sentía que la verdad estaba al alcance, pero cada respuesta que obtenía parecía abrir nuevas preguntas. Cuando Christian despertó, la encontró en la sala, sentada con la caja frente a ella. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que había pasado la noche peleando con sus propios demonios. ¿No dormiste?, preguntó él, con cautela. No podía, respondió Pamela sin mirarlo. Hay demasiadas cosas en mi cabeza.
demasiadas cosas que no entiendo. Christian suspiró y se sentó frente a ella, su expresión mezcla de cansancio y resignación. Pregúntame lo que quieras, dijo, aunque su voz carecía de convicción. ¿Quién es Héctor Vargas? La pregunta pareció golpear a Christian como una bofetada. Su expresión se endureció, y por un momento, Pamela pensó que iba a negarse a responder. Pero finalmente habló, su voz cargada de una tensión palpable. Es un hombre con el que trabajé hace mucho tiempo. Era mi socio, en cierto sentido. Pero no de la forma que imaginas. Héctor dirigía un negocio, ilegal, y yo fui parte de eso durante un tiempo. ¿Qué tipo de negocio?, insistió Pamela, su corazón acelerándose. Christian dudó, pero al final dijo la verdad: contrabando. No era algo grande, solo bienes que cruzábamos de un lado a otro, evitando impuestos. Pero Héctor era más ambicioso. Quería expandirse, meterse en cosas más peligrosas. Drogas, armas. Yo me negué y me alejé antes de que las cosas se salieran de control. Pamela sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. Contrabando. Drogas. Armas. Las palabras pesaban en el aire, haciéndola sentir como si estuviera atrapada en una película de crimen. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque no quería perderte, confesó Christian. Sabía que, si te contaba todo esto, jamás me mirarías de la misma manera. Pero ahora Héctor ha vuelto, y está amenazando con destruir todo lo que he construido contigo si no lo ayudo. La revelación fue como un terremoto que sacudió los cimientos de su matrimonio. Pamela se levantó de un salto, sintiendo que no podía estar más en esa habitación. Salió al patio trasero, donde el aire fresco le ayudó a calmarse, aunque solo un poco. Christian la siguió, manteniendo cierta distancia. Pamela, por favor, entiende que no hice esto para lastimarte. Todo lo que he hecho desde que te conocí ha sido para protegernos. ¿Protegernos? ¿Cómo puedes decir eso cuando nos has puesto a los dos en peligro? ¿Qué pasa si Héctor hace algo? ¿Qué pasa si todo esto explota y nos arrastra a los dos? No va a pasar, aseguró Christian, aunque su voz temblaba. Voy a arreglarlo. Voy a asegurarme de que Héctor desaparezca de nuestras vidas para siempre. Pero Pamela no estaba convencida. Había demasiadas variables, demasiadas cosas fuera de su control. Y, sobre todo, había una sensación creciente de que Christian no estaba siendo completamente honesto con ella. Esa tarde, mientras Christian salió para resolver unas cosas, Pamela tomó una decisión que nunca pensó que tendría que tomar: buscar respuestas por su cuenta. Había un número en uno de los papeles de la caja, un contacto que parecía ser de Héctor Vargas. Contra todo instinto de autopreservación, marcó el número desde su celular. ¿Quién habla?, respondió una voz grave al otro lado de la línea. Soy Pamela, la esposa de Christian. Hubo un silencio tenso antes de que Héctor hablara nuevamente. Ah, Pamela. He oído hablar de ti. ¿Por qué me llamas? Quiero entender qué está pasando, dijo, su voz temblando ligeramente. Quiero saber por qué estás detrás de mi esposo y qué tienes contra él. Héctor rió, un sonido frío y desagradable. ¿Qué tengo contra él? Digamos que Christian no fue precisamente un socio confiable. Se llevó algo que no era suyo cuando decidió alejarse. Y ahora, solo quiero lo que me pertenece. ¿Qué se llevó? Eso es algo que deberías preguntarle a él, respondió Héctor. Pero déjame decirte algo, Pamela, no estoy interesado en destruirlo. Solo quiero que pague su deuda. Si no lo hace, las consecuencias no serán agradables para ninguno de ustedes. Cuando colgó, las manos de Pamela estaban temblando. Sabía que había cruzado una línea al contactar a Héctor, pero también sentía que era la única manera de encontrar la verdad. Ahora tenía más preguntas que antes, pero también una certeza aterradora: Christian había hecho algo mucho más grave de lo que había admitido. Cuando Christian regresó más tarde esa noche, ella lo estaba esperando en la sala. Sus ojos lo atravesaron como cuchillas, y cuando él se sentó, Pamela no perdió tiempo en confrontarlo. Hablé con Héctor.
Las palabras hicieron que el rostro de Christian se pusiera pálido. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Porque está claro que no puedo confiar en ti para que me digas toda la verdad. ¿Qué le debes, Christian? ¿Qué hiciste para que esté tan obsesionado contigo? Christian bajó la mirada, y Pamela supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. El rostro de la verdad. La confesión de Christian llegó como un susurro cargado de desesperación. Pamela, sentada frente a él, sintió que cada palabra era una piedra que se sumaba al peso aplastante en su pecho. Héctor y yo. Comenzó Christian, mirando fijamente sus manos, incapaz de sostener la mirada de Pamela. Hace años, cuando trabajaba con él, no solo estábamos en el negocio del contrabando. Hubo un encargo en particular, algo que no era parte de lo usual. Transportábamos una carga especial, algo valioso. ¿Qué era? Christian, interrumpió Pamela, su voz temblando. ¿Drogas? ¿Armas? ¿Personas? No eran drogas ni armas, respondió Christian rápidamente, aunque su urgencia no calmó a Pamela. Era dinero. Una fortuna en efectivo, destinado a una operación mucho más grande. Yo no sabía todos los detalles al principio, pero cuando entendí lo que significaba, supe que estaba en peligro. Y entonces, tomé una decisión estúpida. Pamela se inclinó hacia adelante, su mirada fija en él, esperando lo peor. Me llevé una parte del dinero, admitió finalmente. Una pequeña parte, comparada con lo que había en total, pero suficiente para empezar de nuevo. Pensé que podría alejarme, desaparecer y dejar ese mundo atrás. Héctor nunca se enteraría, o eso creía. El silencio que siguió fue como un abismo. Pamela luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Su esposo no solo había estado involucrado en actividades ilegales, sino que había robado de alguien que claramente no toleraba traiciones. ¿Y ese dinero?, preguntó finalmente. ¿Dónde está ahora? Lo usé para estabilizar mi vida cuando salí de ese mundo, confesó Christian. Para pagar deudas, para establecerme, para comenzar nuestra vida juntos. El peso de sus palabras cayó sobre Pamela como una luz. La casa que compartían, los viajes que habían disfrutado, incluso el anillo que llevaba en su dedo, todo tenía su origen en un acto de traición. Su mente comenzó a repasar cada momento de su relación, cada decisión, buscando señales que hubiera pasado por alto. Entonces toda nuestra vida está construida sobre un robo, espetó, su voz cargada de incredulidad y rabia. ¿Sobre una mentira? No, respondió Christian con firmeza, levantando la mirada para encontrar la de Pamela. Nuestra vida está construida sobre nosotros. Lo que hice fue un error, pero todo lo que vino después, tú, nuestra relación, eso es real. Lo único real que tengo. Pamela apartó la mirada, luchando contra las lágrimas. Quería creerle, pero la montaña de secretos y mentiras hacía imposible distinguir la verdad de las excusas. La discusión se interrumpió abruptamente cuando el sonido del timbre resonó en la casa. Ambos se tensaron, mirándose como si compartieran un pensamiento. Héctor. Quédate aquí, susurró Christian, poniéndose de pie rápidamente. Ni lo pienses, respondió Pamela, siguiendo sus pasos. No voy a quedarme atrás mientras tú sigues ocultándome cosas. Se acercaron a la puerta juntos. Christian abrió lentamente, revelando a un hombre alto y corpulento, vestido con una chaqueta de cuero y una expresión que irradiaba peligro. Era Héctor Vargas. Hola, Christian, dijo Héctor con una sonrisa fría. Sus ojos se movieron hacia Pamela. Y tú debes ser la famosa Pamela. Encantado de conocerte. ¿Qué quieres?, preguntó Christian, colocándose instintivamente entre Héctor y su esposa. Solo lo que es mío, respondió Héctor, su tono calmado pero amenazante. Te di tiempo para arreglar las cosas, pero parece que no has aprendido. Así que vine a recordarte lo que está en juego. Pamela sintió que su corazón se aceleraba. El ambiente estaba cargado de tensión, como una cuerda estirada a punto de romperse. No tengo el dinero, dijo Christian, su voz firme. Lo sé, pero puedo pagarte. Solo necesito tiempo. Tiempo es lo que ya no tienes, respondió Héctor, dando un paso más cerca. Y, sinceramente,
Christian, estoy cansado de tus excusas. Si no puedo recuperar mi dinero, tal vez encuentre algo igual de valioso para equilibrar las cosas. Sus ojos se posaron en Pamela, y la amenaza implícita en su mirada hizo que la sangre de Christian se helara. Ni se te ocurra, dijo Christian, su voz cargada de furia. Ella no tiene nada que ver con esto. No. Héctor arqueó una ceja, divertido. Parece que sabe bastante. Y si ella es tan importante para ti, tal vez deberías considerar cuánto estás dispuesto a sacrificar para mantenerla a salvo. El enfrentamiento llegó a un punto crítico cuando Christian se movió hacia Héctor, su postura desafiante. Si te atreves a tocarla, juro que te arrepentirás. Héctor rió suavemente, pero su expresión se endureció. ¿Eso es una amenaza, Christian? Porque si lo es, déjame recordarte que yo no tengo nada que perder. Tú, en cambio. Pamela, sintiendo que la situación estaba a punto de escalar peligrosamente, intervino. Es suficiente, dijo, su voz firme, aunque temblaba por dentro. No quiero ser parte de este juego. Si todo esto se trata de dinero, encuentra una manera de resolverlo sin arrastrarme a mí. Héctor la miró con interés, como si estuviera evaluándola. Tienes carácter, eso me gusta. Pero, lamentablemente, esto no es tan simple. La tensión era insoportable. Finalmente, Héctor dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de aparente rendición. Te daré una última oportunidad, Christian, dijo, su voz llena de advertencia. Tienes una semana para conseguir lo que me debes. Si no, volveré. Y esta vez, no seré tan amable. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Pamela y Christian de pie en la puerta, ambos temblando por la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Cuando cerraron la puerta, Pamela se derrumbó en el sofá, incapaz de contener más las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz quebrada. Voy a arreglar esto, prometió Christian, sentándose a su lado. Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Pero Pamela no estaba segura de que pudiera confiar en él. Por primera vez, empezó a considerar la posibilidad de que tal vez no hubiera manera de salir de esta situación sin perderlo todo. Mientras la noche avanzaba, Pamela comprendió que la verdad, por muy devastadora que fuera, era solo el principio. Ahora, enfrentaba la decisión más difícil de su vida, luchar junto a Christian o escapar antes de que las sombras los consumieran a ambos. Renacer en las cenizas. La noche era un manto de silencio roto solo por los sonidos lejanos de la ciudad. Pamela estaba sentada en la cocina, rodeada de sombras que parecían vivas, como si quisieran devorarla. Habían pasado horas desde la confrontación con Héctor Vargas, pero su mente no podía descansar. Christian estaba en la sala, con la mirada fija en su teléfono. Había pasado el tiempo haciendo llamadas, buscando desesperadamente una solución, pero cada intento parecía llevarlo a un callejón sin salida. Esto no puede seguir así, dijo Pamela de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero cargada de determinación. Christian levantó la mirada hacia ella, sus ojos reflejando el agotamiento y la culpa que lo consumían. Lo sé, respondió, dejando el teléfono sobre la mesa. Pero no sé cómo salir de esto sin poner a nadie más en peligro. Pamela respiró hondo, sintiendo como la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. No es solo mi seguridad, Christian. Es todo. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo está ardiendo. Y si no hacemos algo ahora, no quedará nada de nosotros para salvar. La conversación se vio interrumpida por un ruido en la puerta principal. Un golpe seco, como si alguien intentara entrar. Ambos se congelaron, sus miradas encontrándose. ¿Crees que es él?, susurró Pamela, su voz apenas audible. No lo sé, respondió Christian, poniéndose de pie lentamente. Caminó hacia un cajón en la cocina y sacó un cuchillo, lo único que tenía a mano para defenderse. Pamela lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. La adrenalina la invadía, agudizando sus sentidos. Christian se acercó a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. No es Héctor, dijo finalmente, relajándose un poco. Es alguien más. Abrió la puerta con cuidado, revelando a un hombre mayor, de rostro severo y ojos calculadores.
Pamela lo reconoció de inmediato. Era Esteban, un viejo amigo de Christian que había trabajado con él en el pasado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Christian, sorprendido. Vine porque supe que Héctor está detrás de ti, respondió Esteban, entrando sin esperar invitación. Y si él está involucrado, las cosas van a ponerse feas muy rápido. Pamela observó al hombre con recelo. Aunque había oído hablar de Esteban, nunca lo había conocido en persona. Había algo en su presencia que la incomodaba, como si estuviera acostumbrado a moverse en un mundo de peligros y secretos. ¿Qué quieres decir con que las cosas se pondrán feas?, preguntó Pamela, incapaz de contenerse. Esteban la miró, como evaluándola. Héctor no es alguien que deje cabos sueltos. Si Christian no cumple con su parte, vendrá a recoger lo que considera suyo, sin importar quién salga herido en el proceso. Eso ya lo sabemos, dijo Christian, impaciente. Lo que necesito es una forma de detenerlo. Esteban suspiró, cruzando los brazos. Hay una manera, pero no te va a gustar. Lo que Esteban propuso era tan arriesgado como desesperado, enfrentarse a Héctor directamente. Según él, Héctor no solo estaba detrás del dinero, sino también de algo más valioso, el control. Si podían demostrar que no le tenían miedo, podrían ganar tiempo o incluso obligarlo a retroceder. Es una locura, dijo Pamela, sintiendo como la ansiedad crecía en su interior. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si Héctor decide tomar represalias? Es un riesgo, admitió Esteban. Pero es mejor que quedarte esperando a que él haga el primer movimiento. Christian se quedó en silencio, considerando las palabras de su amigo. Finalmente, asintió, su expresión endurecida por la resolución. Haremos lo que sea necesario. Pamela lo miró, sorprendida. ¿De verdad vas a enfrentarlo? ¿Después de todo lo que hemos pasado? No puedo seguir huyendo, respondió Christian, con un tono que no admitía discusión. Si quiero protegerte, tengo que actuar ahora. La noche siguiente, se prepararon para el encuentro con Héctor. Esteban había conseguido información sobre uno de los lugares donde solía operar, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, planeaban confrontarlo y buscar una solución, aunque nadie estaba seguro de cómo terminaría la situación. Pamela insistió en acompañarlos, a pesar de las protestas de Christian. No voy a quedarme atrás mientras te enfrentas a esto solo, dijo, su voz firme. Cuando llegaron al almacén, el lugar estaba envuelto en sombras, con apenas unas luces parpadeantes que iluminaban el exterior. Entraron con cautela, cada paso resonando en el espacio vacío. Héctor los estaba esperando, rodeado por 2 hombres armados. Su sonrisa fría mostraba que había estado anticipando su llegada. Christian me dijo, extendiendo los brazos como si estuviera saludando a un viejo amigo. ¡Qué sorpresa verte aquí! Y veo que trajiste compañía. Esto termina hoy, dijo Christian, su voz firme a pesar del temor que claramente lo consumía. Dime qué necesitas para dejarme en paz. Héctor rió, su expresión cambiando a una mezcla de burla y amenaza. ¿Dejarte en paz? No es tan simple, amigo. Tú me quitaste algo importante, y no solo hablo del dinero. Hablo de mi reputación. Si dejo que te salgas con la tuya, ¿qué mensaje envío al resto? Lo que siguió fue un enfrentamiento cargado de tensión. Christian y Esteban intentaron negociar, pero Héctor no estaba dispuesto a ceder. La situación se volvió más peligrosa cuando uno de los hombres de Héctor apuntó con un arma a Pamela, usándola como presión para obtener lo que quería. Fue en ese momento que Pamela, impulsada por una mezcla de miedo y valentía, tomó la decisión más audaz de su vida. Aprovechando un momento de distracción, se abalanzó sobre el hombre que la amenazaba, desarmándolo con una fuerza que no sabía que tenía. El caos estalló en el almacén. Christian y Esteban aprovecharon la confusión para enfrentarse a los hombres de Héctor, mientras Pamela se refugiaba detrás de unas cajas. Gritos, golpes y disparos resonaron en el espacio, creando una escena de adrenalina pura. Finalmente, Héctor se encontró superado. Con sus hombres incapacitados y sin más opciones, levantó las manos en señal de rendición. Está bien, dijo, su voz llena de frustración. Me retiro. Pero esto no ha terminado, Christian. Siempre hay un precio que pagar.
Cuando todo terminó, Pamela, Christian y Esteban salieron del almacén, exhaustos pero aliviados de haber sobrevivido. El camino hacia el auto estuvo lleno de silencio, cada uno procesando lo que había ocurrido. Pamela sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero en medio del caos, había encontrado una fuerza dentro de ella que nunca imaginó que tenía. Y aunque las sombras seguían acechando, estaba decidida a enfrentarlas, sin importar lo que el futuro les deparara. Era el comienzo de un renacer, un intento de reconstruir lo que quedaba entre ellos desde las cenizas de su pasado. La última carta. La madrugada se alzaba con una sensación de desolación, un aire frío que calaba hasta los huesos. Pamela caminaba sola por las calles vacías, sin rumbo, sin saber qué hacer con las emociones que se agitaban en su pecho. Había sobrevivido al enfrentamiento con Héctor, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no desaparecían tan fácilmente. El dolor seguía ardiendo en su interior. La sensación de traición, de inseguridad, no la abandonaba. Desde aquella noche en el almacén, algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. La intensidad del peligro, la adrenalina corriendo por sus venas, la había hecho sentir más viva que nunca. Pero ahora, al estar a salvo, con las amenazas de Héctor aparentemente atrás, Pamela se encontraba frente a una disyuntiva aterradora. ¿Podía seguir con Christian? ¿Había algo que quedara de su amor después de todo lo que habían pasado? La verdad era que, a pesar de todo lo ocurrido, algo en su interior seguía atada a él. Tal vez era el miedo compartido, la experiencia común de haber mirado a la muerte a los ojos. Tal vez era la profunda necesidad de encontrar algo real en medio del caos. Pero, ¿era suficiente para reconstruir lo que había sido destruido? Cuando llegó a casa, la puerta estaba entreabierta. Un mal presagio se apoderó de ella, como una sombra que la envolvía. ¿Héctor había regresado? ¿Había vuelto a destruirlo todo? Pamela entró con cautela, sin saber qué esperar. El interior de la casa estaba en silencio. La luz de la cocina estaba encendida, y allí encontró a Christian, sentado frente a la mesa, una carta en sus manos. Su expresión era grave, más aún de lo que Pamela había visto en todo este tiempo. La carta parecía ser el centro de su concentración, un objeto de peso imposible de ignorar. ¿Qué es eso?, preguntó Pamela, su voz temblando ligeramente. Christian levantó la mirada lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos estaban nublados, como si estuviera mirando algo mucho más allá de lo que era visible. «Es de Héctor», respondió finalmente, su voz apagada. Él dejó esto en el automóvil de Esteban. Pamela se acercó, su corazón acelerado. ¿Una carta de Héctor? ¿Qué podía contener? ¿Era una amenaza, una declaración de guerra? ¿O algo aún peor? Christian rompió el sobre con manos temblorosas, y mientras desplegaba el papel, Pamela pudo ver que sus manos también empezaban a sudar. El aroma a tinta y papel la envolvió, haciendo el ambiente aún más denso. Cuando la carta estuvo completamente abierta, Christian comenzó a leer en voz baja, casi para sí mismo. Querido Christian, parece que has decidido luchar, y yo te respeto por eso. Aunque debo decir que, a pesar de nuestra historia, no pensaba que llegarías tan lejos. No era mi intención destruir lo que ya había quedado en ruinas, pero las reglas son claras en este juego, o juegas o te retiras. No puedes vivir entre dos mundos. Tu decisión me sorprendió, pero más aún me sorprendió cómo llegaste a involucrar a Pamela en todo esto. Entiendo que es tu esposa, pero debo admitir que jamás imaginé que alguien como tú podría amar a alguien con tanta intensidad. ¿Es amor lo que sientes, o simplemente una necesidad de redención? De todas formas, ya no importa. El dinero, las amenazas, las promesas rotas, todo eso puede ser dejado atrás. Pero la verdad siempre sale a la luz, y tú y yo sabemos que no hay vuelta atrás. Esta carta es la última advertencia. No habrá más palabras, solo consecuencias. Con respecto a lo que más te importa, ya veremos. Porque todo lo que haces, Christian, tiene un precio. El silencio que siguió fue insoportable. Pamela miró a Christian, sus ojos llenos de miedo y confusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está diciendo Héctor? Christian dejó caer la carta sobre la mesa, su rostro pálido,
como si le hubieran arrebatado la última esperanza que le quedaba. Lo que significa es que no hemos terminado, murmuró. Héctor nunca va a dejarnos en paz. Él tiene algo más, algo que podría destruirlo todo. Y no lo sé si podré salvarlo. Pamela sentó con dificultad, sus manos heladas. Había llegado a un punto en su vida donde las palabras de Héctor no eran solo amenazas vacías. Él tenía la capacidad de cumplir sus promesas. Lo sabía. Y ahora la incertidumbre sobre el futuro era más aterradora que nunca. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz quebrada, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué hacemos con todo esto, con nosotros? Lo único que puedo hacer es protegerte, respondió Christian, con una calma que no lograba ocultar la desesperación en sus ojos. Voy a poner todo lo que tengo para mantenerte a salvo. No me importa lo que tenga que perder. Pero Pamela, en ese momento, vio más allá de las palabras de su esposo. Su amor por él seguía siendo profundo, pero la realidad de su vida juntos había dejado cicatrices demasiado grandes. Habían sobrevivido al abismo, pero lo que realmente quedaba de su amor estaba en cuestión. Esa noche, Pamela no pudo dormir. Mientras Christian estaba en la otra habitación, tratando de hacer llamadas y pensar en alguna estrategia, ella caminaba en la oscuridad de su mente, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El amor, la traición, las promesas rotas. ¿Había algo más que pudiera salvar? Despertó al día siguiente con una decisión firme. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. No podía estar a la sombra de un hombre que, aunque la amaba, se había perdido en un mundo de secretos, mentiras y traiciones. Pamela sabía que debía hacer algo que no quería. Algo que la destrozaría por dentro. Escribió la carta. Christian. Ya no puedo seguir viviendo en el temor constante, sin saber si esta es la última vez que te veré o si habrá una próxima vez. He llegado a un punto en el que ya no puedo seguir adelante sin perderme a mí misma. Me has dado todo lo que he necesitado, pero el precio de lo que estamos viviendo es demasiado alto. Ya no sé si lo que siento por ti es amor o una ilusión. No sé si alguna vez podremos reconstruir lo que se ha roto, pero lo que sí sé es que ya no puedo ser parte de este juego. Te dejo, Christian. No es porque no te amé, sino porque lo que estamos viviendo es más grande que los dos. Y no puedo seguir arriesgándolo todo. Con todo mi corazón. Pamela. Al final, Pamela dejó la carta sobre la mesa, en la misma silla donde Christian había estado sentado esa mañana. Era la última carta. La última oportunidad para ellos, aunque ella sabía que no se podía volver atrás. Afuera, la tormenta comenzaba a arremeter con fuerza, pero Pamela ya no sentía miedo. Sabía que el renacer no venía del amor que se mantenía en las cenizas, sino de la valentía para enfrentarse a la verdad, por dura que fuera. Y así, mientras el viento se levantaba con furia, Pamela dio el paso más difícil de su vida. Las sombras de un matrimonio roto es más que una simple narrativa de amor y conflicto. Es una exploración profunda de la complejidad humana, de las decisiones que definen nuestras vidas, y de las sombras que todos cargamos, a menudo sin querer, pero que nos marcan para siempre. La historia de Pamela y Christian no es solo la de un matrimonio que se desmorona bajo el peso de la mentira, el miedo y la traición, sino también la de dos individuos que luchan por encontrar la verdad en medio del caos. Desde el principio, se nos presenta una pareja que parecía tenerlo todo, amor, promesas, y un futuro compartido. Pero como ocurre con muchas relaciones, la vida y sus circunstancias no son tan sencillas. La rutina, la inseguridad y la constante presión externa empiezan a erosionar lo que alguna vez fue un refugio seguro para ambos. Aquí, el amor no es una constante inquebrantable, sino una emoción que debe ser mantenida, alimentada y protegida contra las inclemencias del día a día. El primer golpe llega con la famosa frase "nunca debí haberte casado contigo", una declaración que encapsula tanto el arrepentimiento como la desesperación, el primer atisbo de que algo irreversible ha comenzado. Es fascinante cómo la historia utiliza las sombras como un símbolo recurrente. Las sombras no solo se refieren a la oscuridad que invade sus vidas, sino también a esas partes de uno mismo que intentamos ocultar, los secretos, las dudas, las promesas rotas. A medida que Pamela y Christian enfrentan las consecuencias de sus decisiones, el concepto de la sombra se convierte en una metáfora de todo lo no dicho,
de todo lo que está latente pero no se menciona. Son esas sombras las que finalmente arrastran a la pareja a la confrontación, porque ninguna mentira, por profunda que sea, permanece oculta para siempre. Es una llamada de atención sobre cómo lo que no enfrentamos, lo que no confrontamos, siempre encontrará una manera de emerger, de revelarse. La historia también hace una reflexión sobre la redención, la culpa y el arrepentimiento. Christian, atrapado en una espiral de malas decisiones, busca una manera de redimirse, de corregir el daño, pero se encuentra constantemente con nuevos obstáculos. Cada intento de reparación parece tener un precio, y el costo de la redención, para él y para Pamela, se vuelve cada vez más alto. A lo largo de la historia, nos damos cuenta de que no siempre se puede redimir todo lo que se ha perdido. El arrepentimiento es una emoción poderosa, pero a veces no basta con desear cambiar las cosas. La verdadera pregunta es si lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho puede ser perdonado, no solo por los demás, sino por nosotros mismos. Pamela, por su parte, atraviesa su propia transformación. Lo que comienza como una mujer atrapada en su amor por Christian y sus expectativas de una vida compartida, se convierte en una persona que finalmente enfrenta la verdad sobre sí misma y sobre su relación. Ella representa ese despertar doloroso y necesario, la realización de que el amor no es suficiente para salvarlo todo. A través de su lucha interna, Pamela aprende que hay momentos en los que el amor debe ser liberado, incluso si eso significa alejarse de quien más amamos. El valor de la libertad personal, de la integridad emocional, se convierte en uno de los temas más profundos de la historia. El precio del amor no siempre es la felicidad o el sacrificio, sino la capacidad de reconocer lo que realmente se necesita para sanar. La aparición de Héctor, como catalizador de toda la historia, agrega una capa adicional de tensión y conflicto. No solo es el villano externo que acecha a la pareja, sino que también representa esa figura de la tentación y la amenaza constante que la vida presenta cuando no tenemos el control completo. Héctor no es solo una amenaza física, sino la personificación de los demonios internos que Pamela y Christian enfrentan. Cada vez que se enfrentan a él, no solo están luchando contra un hombre, sino contra las decisiones que los han llevado a ese punto. En ese sentido, Héctor se convierte en un espejo de lo que podría haber sido su vida si no hubieran tomado decisiones diferentes. A través de él, vemos cómo el destino de una persona puede cambiarse de manera irrevocable por las elecciones que hace, y cómo esas elecciones resuenan mucho después de que se toman. Finalmente, la última carta es el símbolo más potente de la liberación y el cierre. Al escribirle a Christian, Pamela no solo está dejando atrás su relación, sino también sus propias ilusiones. La carta se convierte en una especie de testamento, una forma de cerrar un ciclo que ya no puede ser salvado. En ese acto de despedida, Pamela no solo se despoja de Christian, sino también de las sombras de sí misma que la habían mantenido atada a un amor que ya no era saludable. La carta no es solo un mensaje de adiós, sino una afirmación de la autonomía y el poder que Pamela recupera. Al tomar esta decisión, está haciendo más que dejar a Christian. Está eligiendo a sí misma por encima de todo lo que la sociedad, la culpa y las expectativas podrían haberle impuesto. Las sombras de un matrimonio roto nos invita a reflexionar sobre las relaciones, sobre las decisiones que tomamos y sobre el valor de la verdad. Nos enseña que el amor, por más profundo que sea, no siempre es la solución a nuestros problemas, y que hay momentos en que dejar ir es el acto más valiente que podemos hacer. En sus páginas, se nos muestra que la vida no es solo una serie de momentos felices, sino también de momentos dolorosos, y que el proceso de sanación y crecimiento puede implicar aceptar que algunas cosas nunca podrán ser reparadas. Sin embargo, a través de la aceptación y el coraje, siempre hay una oportunidad para renacer, para reinventarse y para encontrar, finalmente, la paz que cada uno merece. Es un recordatorio de que a veces, para avanzar, tenemos que enfrentarnos a las sombras que nos persiguen, no solo las externas, sino las que cargamos en nuestro interior. Solo entonces, cuando nos liberamos de esas sombras, podemos ver con claridad el futuro que realmente queremos para nosotros mismos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados.
Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.